star.com. Mate la bola amarilla de Star TV. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Neta Noticias. En unos segundos más nos vamos a leer. Sanitizer Blast es el nuevo pulverizador sanitizante. Desinfecta todas las áreas de tu casa: sala, cocina, comedor, baños y recámaras. Llama ahora al 55 1328 0010. 55 1328 0010. Sanitizer Blast Efecte. Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El personal judicial y las personas defensoras de derechos humanos enfrentan un ambiente de constantes agresiones y violencia en su integridad y en su vida. Revela el estudio Cuando impartir justicia es peligroso, de la organización civil México Evalúa. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, descartó desahogar en fast track el juicio político contra los dos jueces que ordenaron el sábado pasado frenar la discusión de la reforma judicial. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias intensas para 10 estados del país, además de la Ciudad de México, y advierte que podrían generar inundaciones y deslaves, por lo que hay que estar atentos en las recomendaciones de protección civil. La finca San Julián en Sinaloa, donde presuntamente fue privado de la libertad Ismael Zambada García por Joaquín Guzmán López y donde se cree fue asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, está siendo cateado por personal de la Fiscalía General de la República. Personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional aplicaron el plan DN3E en apoyo a la población civil en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa, debido a las inundaciones que se registraron en esa zona por las intensas lluvias de las últimas horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguirá gestionando para que el Poder Judicial procese penalmente a Ismael Vallarta, quien está preso desde hace 18 años sin sentencia por el presunto delito de secuestro, para que él dice, le pueda otorgar el indulto. Los presuntos narcomenudistas Israel, José y Paola, quienes son señalados de operar en las alcaldías Gustavo Amadero, Azcapotzalco y Álvaro Obregón, fueron detenidos por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias de este 2 de septiembre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La finca San Julián en Sinaloa, donde presuntamente fue privado de su libertad Ismael Zambada García por Joaquín Guzmán López y donde se cree fue asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, está siendo cateado por personal de la Fiscalía General de la República. El Mayo y Joaquín Guzmán fueron detenidos en Estados Unidos el pasado jueves 25 de julio. Posteriormente, el Mayo escribió una carta en la cual decía haber sido víctima de secuestro por parte del hijo de su compadre, Joaquín El Chapo Guzmán. En base al relato de El Mayo, la Fiscalía General de la República identificó la finca San Julián y una pista de aterrizaje
ubicada en la comunidad de Campo Berlín, como el lugar donde fue secuestrado y el sitio donde se despegó el avión que los llevó a Estados Unidos. Esta investigación está ligada al asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuen Ojeda. Ismael Zambada afirmó que previo a su secuestro tuvo un encuentro con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la finca ya mencionada y donde dijo que ahí fue asesinado. La industria aeroespacial en México ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Vamos con el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que la industria aeroespacial en México ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, alcanzando en 2023 un récord en exportaciones estimadas en 9.5 mil millones de dólares. Este desarrollo ha despertado un creciente interés en Estados Unidos, particularmente en Texas, en donde la colaboración entre ambos países podría llevar la exploración espacial a nuevas alturas. México y Estados Unidos han sido socios comerciales clave y con el auge de la industria aeroespacial en ambas naciones existe un potencial significativo para consolidar aún más su relación y llevar la exploración espacial a otro nivel. En Texas, a través de SpaceX, la compañía de Elon Musk, se ha logrado importante avance en este campo en colaboración con México. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. Y también le informo que a menos de un mes de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se seguirá gestionando en ese tiempo que el Poder Judicial procese penalmente a Israel Vallarta, quien está preso desde hace 18 años sin sentencia por el presunto delito de secuestro, para que él le pueda otorgar el indulto. En el caso de Vallarta, nosotros hemos hecho todos los trámites en el Poder Judicial. Lo que queremos es que se sentencie para que, de acuerdo a mis facultades, podamos indultarlo. Lo puedo hacer siempre y cuando se tenga una sentencia, dijo el presidente. Esa es otra violación flagrante a la Constitución. No hay justicia rápida en nuestro país, reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fatal accidente se registró la mañana de este lunes en la avenida 3030 en Ecatepec, Estado de México, donde una pareja que viajaba en una motocicleta falleció. Vamos con Alejandro César Vázquez con la información completa. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y mire, pues hoy precisamente fue en la mañana en el municipio de Ecatepec, en donde tuvimos conocimiento de un lamentable accidente en donde participa una unidad de Mexibus y un motociclista con una compañera que no se han identificado aún los hoy occisos, de aproximadamente 30 años de edad y un masculino de al menos 45 años. Se detuvo precisamente al conductor del Mexibus de la línea 3 y realmente pues ya según algunas investigaciones por La Neta Noticias, resulta que otro vehículo, un tercer vehículo, lo impactó. Ya está identificado el vehículo, lo impactó al motociclista. Acto seguido, esto en Avenida Revolución, muy cercano a la vía Morelos en Ecatepec, resulta que se van en la trayectoria del Mexibus y pues no es manera de manifestar cómo quedaron los cuerpos. Entonces, de estos hechos se presenta la Policía Estatal, quienes ponen a disposición al investigado por el hecho delictuoso de homicidio culposo. Lo anterior, ya que los primeros respondientes reciben el llamado vía radio para trasladarse al lugar de los hechos y efectivamente pues ya se ve el accidente en donde es una motocicleta marca itálica tipo
FT 200 color negro con amarillo, matrícula 646 3A9 del Estado de México, así como la dirección en donde ocurrió este problema, que fue de poniente a oriente, en contra del vehículo articulado marca Scania, submarca Transcomunicador Económico 17 color blanco con vino. Con esta descripción se manifiesta del accidente. Lamentablemente, y ojalá se dé más luz a esta investigación, en donde es muy probable que en esta ocasión ni el motociclista ni el del Mexibus tuvieron la imprudencia de ocasionar este lamentable accidente. Muy buenas tardes, auditorio. Mire, también le informo que policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a una mujer y un hombre en posesión de 77 dosis de posible narcótico y aproximadamente 2 kilogramos de aparente marihuana, esto en calles de la alcaldía Gustavo Amadero. Se trata de Israel José, de 45 años de edad, y Paola, de 36, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Las investigaciones señalan que estos presuntos narcomenudistas operan en las alcaldías Gustavo Amadero, Azcapotzalco y Álvaro Obregón, mientras los oficiales realizaban labores de investigación y seguimiento con apoyo de los operadores del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5, observaron que sobre la avenida Noé y la calle Carlota de la colonia Guadalupe Tepeyac, la acompañante del conductor de una camioneta de color gris con placas de circulación del Estado de México manipulaba varios envoltorios similares a los utilizados para la distribución de narcóticos. Al estar ante un posible hecho delictivo, los policías les marcaron el alto sobre la misma avenida y les realizaron una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial, y les aseguraron 77 bolsas con cierre hermético que contenían una sustancia de color blanco parecida a la cocaína, una bolsa de plástico de aproximadamente 2 kilos con hierba verde y seca similar a la marihuana, 2 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Por estos hechos, Paola e Israel fueron detenidos y presentados junto con la posible droga y el automóvil asegurado ante el Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina, quien se encargará de definir su situación jurídica. Después de realizar un cruce de información, se tuvo conocimiento que la camioneta asegurada al parecer se encuentra relacionada con un robo a casa-habitación ocurrido el 14 de agosto del presente año en la colonia Aguilera, en la alcaldía Azcapotzalco. Y en más temas de seguridad, escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Cuando se habla de que hubo una transformación durante este gobierno, efectivamente que lo hubo, no en el país, en el pueblo. El país sigue igual o peor. Cuánta corrupción en los gobiernos locales y federales, que siguen con los mismos problemas de seguridad pública y que prosperará para convertirse en delincuencia organizada, que de acuerdo a estadísticas este sexenio fue el peor, a pesar de que autoridades federales resalten la reducción de hasta el 20% de los homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante 2023 se superó de nueva cuenta el margen de los 30,000 asesinatos en un año, pues al menos 30,523 personas fueron víctimas de asesinatos y feminicidios a lo largo de todo el país, un promedio diario de 84 muertes violentas, a pesar de que esta cifra significa una reducción del 4.4% de las víctimas en comparación con el año anterior, 2022, cuando se citó que el número fue de 31,954
personas perdieron la vida de manera violenta. El sexenio de López Obrador ya superó en materia de asesinatos a los gobiernos pasados, pesadilla que se vive en casi todas partes de la República, además del éxodo de connacionales hacia otras naciones como Guatemala, fenómeno nunca antes visto ante la deficiente estrategia de abrazos y no balazos, y claudicar en este grave tema, aunado al tema de los desplazados que se viven en varias regiones del país, ante el temor de que la delincuencia organizada termine con sus vidas sin antes apoderarse de sus terrenos, casas, rancherías, ganado y cultivos. Incluso las propias fuerzas de seguridad federal y estatal coadyuvaron para abandonar sus tierras. Penoso, pero cierto. Así de exitosa la estrategia de seguridad, sin mencionar que el Mayo Zambada es el único personaje que puede terminar con los corruptos, si es que éste decide ser testigo protegido y poner ante los ojos del mundo a políticos desde el más bajo nivel hasta personajes de primer nivel que fueron y son auspiciados por el narcotráfico. Nadie como él puede terminar con la corrupción, solo él puede empezar por arrojar una larga lista de servidores y funcionarios públicos de los tres poderes de la Unión que han sido socios y emisarios de sus actividades. ¿Cómo imaginar que el gobierno federal y de los estados han terminado con la delincuencia? La han minimizado, neutralizado, ni siquiera han podido poner el orden en los centros de readaptación social, lugares ingobernables por la autoridad, desde donde se siguen planeando secuestros, homicidios, extorsiones hacia el exterior e interior de los mismos, exigiendo altas cantidades de dinero a cambio de seguridad a sus reclusos y por diversos conceptos, ganancias que van directamente a los bolsillos de directores y de superiores de estos gobiernos. Soy Julio Tapia y me puede seguir en Despacho Jurídico Tapia y Asociados. Y también le informo que personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional aplicaron el plan DN3E en apoyo a la población civil en la colonia Vicente Guerrero en la alcaldía Iztapalapa, debido a las inundaciones que se registraron en esa zona por las intensas lluvias de las últimas horas. Desde la madrugada de este lunes, elementos militares del 80 Batallón de Infantería se concentraron en la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa, donde en coordinación con personal de la Guardia Nacional se dieron a la tarea de realizar labores de auxilio a las familias afectadas por las intensas lluvias. En ese lugar realizaron labores de limpieza y sanitización con hipoclorito de sodio, retiro de vehículos, basura y escombro de las calles afectadas. Además, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó la entrega de kits de limpieza en la colonia, principalmente de escobas, jaladores y cloro. También se realizó un censo de los afectados para la activación del seguro contra daños en los domicilios afectados y se lleva a cabo la seguridad para evitar el pillaje en las casas donde no se encuentran los dueños. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación rechazó la reforma que pretende extinguir el instituto y así integrarlos al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, a la Secretaría de Educación Pública. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para extinguir 7 organismos, entre ellos la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, bajo el argumento de que duplicaban funciones con otras instituciones. De enero a julio del 2024, el flujo de remesas a México alcanzó 36.940 millones de dólares, un incremento anual del 2.9% y el monto más alto registrado para este periodo desde que se tiene registro, según datos del Banco de México. El personal judicial y las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a un ambiente de constantes agresiones y violencia a su integridad y a su vida, revela el estudio Cuando impartir justicia es peligroso,
de la organización civil México Evalúa. La información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que el personal judicial y las personas defensoras de derechos humanos enfrentan un ambiente de constantes agresiones y violencia a su integridad y vida, además de afectar en lo individual, pone en riesgo la independencia judicial, violenta los derechos de personas en situación de vulnerabilidad y socava el acceso a la justicia de la ciudadanía, revela estudio cuando impartir justicia es peligroso en la organización civil México Evalúa. En dicho estudio se revela que el 21% de las personas juzgadoras y el 52% de los actuarios han sido víctimas de ataques o amenazas a su integridad en la última década. Estos números, aunque alarmantes, podrían ser solo la punta del iceberg, ya que muchos funcionarios han normalizado estas agresiones como parte inevitable de su labor. En conferencia de prensa, Susana Camacho, co-coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, resaltó que en los últimos 10 años al menos 23 funcionarios judiciales han perdido la vida en ataques violentos. Esos homicidios no solo privan a la justicia de servidores dedicados, sino también envían un mensaje a quienes ejercen, por lo que impartir justicia en nuestro país puede costar la vida. El 69% de las personas abogadas litigantes afirmó haber sufrido en algún momento uno o varios ataques en relación con su ejercicio profesional. En cuanto a las personas juzgadoras encuestadas, 21% reportó haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos 10 años, mientras que respondieron en este sentido el 52% del personal notificador o actuario quienes dan trámite a las resoluciones judiciales. Los tipos de agresiones o amenazas que resiste el personal juzgador en el ejercicio de su función son amenaza de lesiones 22%, amenaza de homicidio 12%, amenaza de causar daño a alguno de sus familiares 11%, extorsión 11%, amenaza de efectuar con la pérdida de un cargo 6%, ataques a través de medios o redes sociales 4%, insultos y amenazas 4%, lesiones 4%, daño a la propiedad 2%, amenaza de privación de libertad 2%, persecución 6%, robo 1%, y tentativa de homicidio 1%. A la presentación también se dieron cita Raúl Mejía, fundador y director general del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, José Ramón Cosío y Mariana Campos, directora general de México Evalúa, quienes resaltaron que en un país donde la violencia y la inseguridad se han convertido en parte del paisaje diario, no debería sorprender a los jueces, actuarios y a otros funcionarios del sistema judicial estén en la línea de fuego. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y nos vamos con los deportes con Lucio García Estrada. Hola Noel, un gusto saludarte al igual que a todos nuestros amigos que nos escuchan en La Neta Noticias. Mañana martes inicia la Serie del Rey con el duelo por el título de la Liga Mexicana de Béisbol entre los sorprendentes Diablos Rojos del México, que vienen de lograr la hazaña y vencer a los Guerreros de Oaxaca, y los Sultanes de Monterrey, que dejaron en el camino a los Tecolotes de los Dos Laredos. Diablos y Sultanes se enfrentan por sexta ocasión por el gallardete de la Liga Mexicana. Este martes se llevará a cabo el primer juego de la Serie del Rey en el estadio Alfredo Harp Elú. En información de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en el octavo puesto del Gran Premio de Monza. Su coequipero, el holandés Max Verstappen, terminó en el sexto lugar. Ferrari ganó en casa con el piloto Charles Leclerc, que cruzó primero, seguido de los dos McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris. En información de la Indy Racing, quien tuvo un fin de semana de contrastes fue el piloto mexicano Pato O'Ward. El sábado, en la primera carrera en la milla de Milwaukee, el regiomontano lució imponente, ganando la carrera de forma contundente. Desgraciadamente, el domingo su auto presentó fallas mecánicas y tuvo que abandonar cuando rodaba en el cuarto puesto. Hasta aquí la información, Noel, amigos, buenas tardes y hasta mañana. Buenas tardes al compañero Lucio García Estrada. Y mire, esta tarde aquí en el estudio de La Neta Noticias está con nosotros Abril Castrillo, presidenta de Identidades Indígenas y ex trabajadora
del canal del Congreso. Abril, buenas tardes y bienvenida a La Neta Noticias. Noel Alvarado, un gusto estar aquí de nuevo contigo. Pues platícanos cómo van los avances de estas 3 denuncias que presentaste, una penal, una en derechos humanos y otra por violencia política. Bueno, como sabes, esto deriva de la manera en la que me invisibilizaron dentro del Parlamento de Mujeres al estar dando un posicionamiento en tribuna. Sí, adelante. Bueno, como bien sabes, entonces esto surgió a partir de que me invisibilizaron en tribuna y se presentaron 3 denuncias en contra del titular del canal del Congreso, que es Diego Antonio Saturno García. Una en materia penal por discriminación y abuso en el ejercicio de sus funciones, una más en materia de derechos humanos por pues estas violaciones a derechos humanos, aparte hubo violencia de género. Y por supuesto también se presentó una por materia política. Y aquí es donde las cosas se complican un poco. Porque el INE se declara incompetente. Esto es muy preocupante para mí porque pareciera que la política solamente se da en el momento de las elecciones. Si no estás en el momento de las elecciones, entonces no respetan los derechos políticos de nadie. Esto es algo que debería de variarse o que debería de cambiar en la legislación. Porque la violencia no es solamente en el momento electoral. Si tú estás en un puesto como el ser parlamentaria, que es, digamos, equiparable al ser diputada, estás en tribuna, estás ejerciendo tu derecho como ciudadana, como política, y estás hablando de un tema público, no deberían de ser o de declararse incompetentes. O sea que las carpetas, las denuncias que has presentado, pues no tienen avance. Bueno, en materia penal y en materia de derechos humanos estamos en espera de próximas resoluciones. Yo espero que esas avancen de manera adecuada porque están totalmente sustentadas. La preocupante pues es la otra, obviamente vamos a impugnar, porque ahí están violentando mi derecho político que estaba ejerciendo en ese momento. Híjole, pues qué complicado. Entonces hay que esperar a ver cómo avanzan las denuncias en derechos humanos y en la penal. Así es. Ok. Bueno, oye, y pues a raíz de toda esta situación resulta que pues tampoco te han pagado tu aguinaldo del año 2023. ¿Cómo está esta situación? Es correcto. Bueno, esto trae una historia atrás. Por supuesto que viene toda esta violencia que sufrí en la tribuna no fue gratuita, trae una historia atrás. Y bueno, parte de esto es justamente el que a cambio de que yo firmara unos documentos que no quise firmar en donde renunciaba a todos mis derechos laborales, me entregaban te querían condicionar. Sí, por supuesto, me querían condicionar y cuando gustes tengo los videos por si alguien me dice que no es cierto. Sí, veo que nos mandaste un video aquí, lo vamos a poner para que lo vean los amigos de redes sociales. Dura 2 minutos y cachito. Aquí lo vamos a poner. A ver, ahí está. Es un video en el que básicamente yo fui a presentar esta semana un oficio mediante el cual solicitaba el pago de mi aguinaldo y pues parece que el titular del canal del Congreso se reserva el derecho de admisión de un oficio en su oficialía de partes. El servidor público que está ahí y que se niega a recibirme se llama Julio Ramírez Hernández y como servidor público no tendría por qué estar revisando o pidiendo autorización para recibir un oficio. Su obligación como servidor público es recibir el oficio y darme contestación. Sin embargo, no me fue recibido. O sea, no te quieren pagar tu aguinaldo del 2023 porque no quisiste firmar un documento. ¿Y qué documento era? ¿De qué se trataba? Era un documento en donde yo aceptaba que manejaba, lo cual no es cierto, recursos públicos y que con eso pretendían que yo renunciara a mis derechos laborales. ¿Por qué? Porque con ello yo ya no podía exigir una base, que es lo que yo le estaba solicitando en ese momento al Congreso. Que me diera una base después de más de 2 años trabajados, base que hasta el momento está en proceso, pero aunado a esto, por esa solicitud y por no haber querido firmar, entonces es que me corren del Congreso. ¿Ya hay una queja, una denuncia por esta situación? Sí, por supuesto, está interpuesta. ¿Y qué te han dicho después de que presentaste esta queja, esta denuncia? Bueno, ¿en dónde la presentaste? En los tribunales laborales, por supuesto. Sin embargo, no, pues realmente no hay gran respuesta. Esto parece que es típico en el Congreso, es una de las tantas facetas del Congreso. Oye, y perdón, me entra la curiosidad, el documento donde dices que querían que firmaras, ¿por qué cantidad era que querías que firmaras y que tú nunca
¿Viste No, ese no recurso? no te ponen, realmente te ponen nada más que tú aceptas que no eres, que eres un personal de confianza y que manejas recursos para que así tú no puedas solicitar tu derecho como trabajador. Tus derechos laborales ahí quedan anulados. Híjole, pues qué complicado. ¿Qué vas a hacer? Por último, dime qué vas a hacer porque, pues, las situaciones de las demandas están en proceso. Pues, y esta situación de tu aguinaldo 2023, pues no llega, y el 24, pues menos, ¿no? pues estamos en este proceso, entonces pues veremos veremos cómo avanza, no nos vamos a dar por vencidos, seguiremos con los procedimientos legales. Para mí es muy sorprendente, por ejemplo, que la diputada Marta Ávila en este momento no haya hecho nada. Hablando de sororidad, le pediría que fuera sorora y también desde la Junta de Coordinación Política de la cual fue titular, apoyar y liberar a este proceso. Híjole, pues vamos a estar muy pendientes, Abril, a ver cómo se desarrollan estas quejas, estas denuncias que has presentado, y pues también lo del asunto del tema laboral, de ahí de tu aguinaldo que no se te ha pagado. Muchas gracias, estimado Abril. Aquí estaremos, Noel, molestándote. Amigas y amigos, pues vamos a estar pendientes de esta situación, y hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica. Amigas y amigos, buenas tardes y gracias por acompañarnos en una emisión más de La Neta Noticias. Nos vemos y nos escuchamos mañana.